Hola, Dios me los bendiga. Qué bueno una vez más estar enseñando a la escritura, compartiendo esta serie de estudios con respecto a este tratado de soterología que sé que es de vital importancia para aquellos que necesitan profundizar y necesitan conocer aún más eh, acerca de este tratado, acerca de esta tesis de la soterología. Hemos hablado, pienso de temas muy importantes, la verdad. Aunque hemos hecho un estudio fuera de la serie del Tratado de la Soteriología, pienso que ese estudio ha sido de gran provecho. Y era bien necesario porque a veces, por mucho que encontramos contenido con respecto al tema, como por ejemplo el tema acerca de la eternidad de Dios, en las redes, vemos que realmente no hay una respuesta contundente o no hay una respuesta que nos hace ese deseo común de interrogantes al punto de darle cierto sentido al tema, y pienso que esta enseñanza ha sido de gran bendición. Yo sé que después despierta gran polémica, despierta eh, un gran debate, pero es necesario de que todos aquellos que se han dado la tarea de escudriñar y de hacer una especie de exégesis o una especie de investigación en la escritura acerca del tema, pues bueno, yo pienso que ahí tienen un buen contenido para que puedan de alguna forma u otra presentar con buena defensa para aquellos que dan razón de la esperanza de fe que hay en nosotros, ¿no? ¿Verdad? Porque en muchas de las ocasiones las personas comunes que no tienen a Dios en su corazón tienden a hacerse ciertas preguntas, a veces con un tono un poco malicioso, en cierto sentido, y en cierta dirección, quieren desmentir el cristianismo partiendo de esta serie de interrogantes que surgen en la vida de aquellas personas que no conocen a Dios. Sabemos que el hombre común, que no puede entender las cosas de Dios porque son reveladas por el Espíritu, entiende y comprende las cosas desde el punto de vista de una realidad donde su espíritu y todo lo que puede aprender y comprender desde un punto de vista humano no puede satisfacer ese deseo o esa interrogante, ¿no? ¿Verdad? Bueno, y ahí está ese estudio. Espero que sea de gran provecho y de gran bendición. Yo sé que lo va a hacer y sé que lo está haciendo. Aunque quizás ahí no estén los likes, aunque quizás ahí no están las visualizaciones, porque las hay, pero muy pocas. Además, el canal ha sido creado hace muy poco tiempo. Yo quiero que tú compartas este contenido. Yo quiero que tú, en cierto sentido, eh, le muestres a aquellos que tienen ciertas dudas acerca del tema este contenido. Y no solamente esto, a los creyentes que en cierto sentido no saben y no comprenden y no entienden acerca del tema de cómo, porque la Biblia lo afirma de que Dios es eterno. Pero esta interrogante cala en muchas de las ocasiones cuando somos confrontados en la calle con preguntas, genera cierta incertidumbre en el corazón del creyente, y ahí está esta enseñanza exegética que nos ayuda a hacer una especie de análisis y a llegar y a entender y a comprender la verdad desde un punto de vista en donde realmente eh, tenemos un asiento, una comodidad y un buen fundamento para dar una respuesta certera y bien convincente. Bueno, pues sin más, recuerden que nosotros no estamos para convencer a nadie, pero sí es necesario dar una buena respuesta para que las personas entiendan y comprendan de que realmente en la escritura y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros obtenemos la respuesta y obtenemos lo que necesitamos para poder dar eh, responder ciertas interrogantes o ciertas curiosidades que atañen al uso
de aquellas personas que vienen en muchas de las ocasiones a atacar la verdad, en muchas ocasiones a querer comprender ciertas y determinadas cosas que no son de fácil interpretación ni son de fácil respuesta. O sea, no entienden una respuesta, no tienen una respuesta fácil. Bueno, pues sin más, hoy vamos a hablar, seguimos con los aspectos a tener en cuenta, que hay que tener en cuenta para nuevo nacimiento, en los cuales Dios se revela para nuevo nacimiento. Y Dios, hemos estado hablando hemos estado hablando de tres de ellos. Uno, la creación. El otro que hemos estado tocando es la verdad. Y el otro, y tocamos otro también, hemos tocado tres. Hoy vamos a hablar del pecado, ¿no? ¿Verdad? O sea, cómo Dios obra por medio de este aspecto que hay que tener en cuenta, por el cual Dios obra para nuevo nacimiento, cómo Dios, de una forma u otra, usa la evidencia latente que hay en la vida del ser humano para revelarse para el nuevo nacimiento, para revelar su existencia, y no solamente su existencia, sino también tratar con el ser humano en cierta dirección, en cierto sentido, en que el ser humano se está conduciendo en su mente y está analizando y está razonando para llevarlo a entender y a comprender ciertas y determinadas cosas que funcionen como un fundamento y crear una nueva conciencia que responda y que dé una respuesta a la hora de nosotros entender y comprender ciertas cosas que nos atañen con respecto al fundamento de por qué realmente Dios puede usar esto para que podamos nacer de nuevo, ¿no? ¿Verdad? Para que Dios use esto para no nacimiento. Cómo el Espíritu Santo se mueve por encima de la palabra, trabajando con la palabra de Dios para que nosotros podamos nacer de nuevo y revelar a Dios, ¿no? ¿Verdad? En nuestra vida. Bueno, pues sin más, empezamos. El pecado. Es necesario primero que todo aclarar qué es el pecado. El pecado, la Biblia enseña que es infracción de la ley, ¿no? ¿Verdad? Pero la Biblia, la Reina Valera, una de las traducciones que más usa la iglesia hoy en día, aunque ninguna traducción, por mucho que se use, es exacta y puede darnos un amplio panorama con respecto a ciertas y determinadas etimologías o ciertas y determinadas interpretaciones o ciertas determinadas por decirlo así de alguna manera, traducción en específica, ciertas determinadas traducciones que se han hecho o revisiones que se han hecho. Sabemos que la Biblia recoge en la Reina Valera que sabe hacer lo bueno y no lo hace. La Biblia dice que es pecado. En otras palabras, es errar al blanco, ¿no? ¿Verdad? No es ni a la derecha, no es ni a la izquierda, no es hacia arriba, no es hacia abajo, sino en el blanco. Quien no da en el blanco está pecando, está errando, ¿verdad? Ahora, la Biblia también enseña en una de las cartas, por ejemplo, la carta a Santiago, que el pecado es concebido cuando eres atraído de tu propia concupiscencia y una vez concebido el pecado da a luz la muerte, ¿verdad? Tenemos que tener todas estas cosas en clara para desarrollar la teología y desarrollar este estudio desde un punto de vista ontológico, ¿verdad? Desde un punto de vista ontológico, desde un punto de vista psicosomático, ¿verdad? Que todos estos conceptos
para llegar a tener una buena concepción y llegar a tener una buena raíz en la comprensión de ciertas y determinadas conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar la teología o de comprender la teología. Bueno, pues sin más, para seguir ahondando en el tema, desde el punto de vista psicosomático, donde la mente o la psiquis y el cuerpo del ser humano, en cierto sentido, cómo colaboran el uno y el otro para, en cierta manera, en un momento muy determinado, nosotros poder hacer algo, nosotros poder obrar, nosotros poder tomar decisiones, o nosotros poder hacer la voluntad de Dios, o pecar, en este caso errar al blanco y vivir una vida sin Dios, apartado de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no es verdad? Y por consiguiente ser enemigos de Dios, porque es lo que enseña la Biblia. Entonces vamos a ver, para elaborar para elaborar un buen fundamento desde el punto de vista epistemológico, para llevar a sentar esas bases que nos van a ayudar a ver cómo Dios usa este aspecto para revelarse para nuevo nacimiento. Y es que la realidad del pecado es, primeramente, desde el punto de vista psicosomático, se encuentra en la naturaleza de pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de psicosomático, es como la psiquis actúa en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, hablamos de la carne, cómo actúa la psiquis en nuestro cuerpo para que nosotros podamos tomar ciertas decisiones y poder hacer algo en un momento muy determinado, afectando nuestras emociones, nuestros sentimientos, y por consiguiente, conforme a un conocimiento y conforme a un raciocinio, nosotros tomar decisiones aceptadas o no aceptadas, ¿no es verdad? Bueno, pues desde el punto de vista psicosomático, según el pecado original en Adán, ¿no es verdad? Cuando hablamos del pecado original en Adán, entendemos de la naturaleza de pecado que heredamos desde Adán, porque Dios le dijo, no tomarás del huerto del árbol del conocimiento del bien y del mal que están en medio del huerto, sino que podrás comer de todos los árboles del huerto, pero de ese no podrás tomar fruto. Entonces el ser humano desobedece, tanto Adán y Eva tocan el fruto, comen del fruto, y a raíz de eso sucede que la tierra es maldecida, la serpiente, Dios trajo juicio sobre ella, que se iba a arrastrar, y que la mujer, que la simiente de la mujer iba a, en este caso, iba a pisar su cabeza, pero que ella le mordería en el calcañar. Esto que hablaremos con más profundidad acerca de esto, ¿no es verdad? De esta expresión que se usó ahí en la palabra, cuando el que escribe dice que ella te herirá en la cabeza, pero tú la herirás en el calcañar. Hablaremos con más calma después de esto, ¿no es verdad? Pero vamos a abreviar un poco para que el estudio no sea muy largo. Pues la realidad es que a raíz de ese pecado original, todos los seres humanos heredamos esa naturaleza de pecado que se encuentra en nuestro cuerpo mortal, ¿no es verdad? Conforme a lo que recoge Romanos, porque dice que esto, lo bueno que quiero hacer, esto no hago, ¿no es verdad? Si no, el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago, porque hay algo en mis miembros que me inclina. Y hablando desde el punto de vista psicosomático, cómo esto afecta a nuestra psiquis, cómo afecta a nuestra conciencia, cómo afecta, hablando desde un punto de vista amartiológico, cómo afecta todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, cuando una vez erramos al blanco, cometemos el pecado, somos atraídos y seducidos por nuestras concupiscencias desde un punto de vista psicosomático y tomamos decisiones que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y
infringimos la ley, y esto trae como consecuencia de que nosotros ya estemos pecando. Y esto como consecuencia también trae a luz la muerte. Normal. ¿Y quién es quien tiene el imperio de la muerte? Pues el diablo. Precisamente por eso es reina en este mundo. ¿No es verdad? A causa de que Adán perdió la posición que en el principio Dios le había dado de sojuzgar la tierra, ¿no es verdad? Y él pierde esta posición por causa del pecado, ¿no es verdad? Ahora, tenemos que tener en cuenta, ojo con lo que estoy diciendo, porque la lucha que el enemigo la hace por medio del pecado. Por eso tentó a Eva, y Eva dio de comer a Adán, y esto trajo como consecuencia todo lo que ha sucedido hasta el sol de hoy, ¿verdad? Como decimos nosotros los cubanos, hasta el sol de hoy, por causa del pecado original en Adán. Toda la serie de calamidades y de situaciones que ha tenido la humanidad por causa del pecado. Ahora, esto lo hacemos con el objetivo, esta breve introducción, con el objetivo de hacerle entender a las a que escuchan, ¿verdad? A que va a ver el estudio, de que es necesario de que entiendan de que esa naturaleza se hace patente y se hace latente en nuestra vida, día a día, en nuestra cotidianidad, precisamente porque el mal se hace visible en la vida de las personas, en la vida de todos los seres humanos. El único ser humano, porque es 100% humano y 100% Dios, que nunca pecó, se llama Jesucristo. Ojo con lo que estoy diciendo. Nunca Jesús pecó. El pecado nunca se enseñoreó de Jesús, aunque en Jesús había una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque era 100% humano. ¿Ok? Ojo, tengan bien en cuenta esto. ¿Amén? Una vez me preguntaron, a modo de curiosidad, Rafael, ¿y por qué tú dices que Jesús no podía entrar al cielo? Porque el reino de Dios no hereda corrupción, es lo que enseña la Biblia en Corintios capítulo 15. Bueno, esos capítulos que hablan acerca de la muerte, de la resurrección, del aguijón de la muerte, en fin, toda esta serie de cosas. Entonces, es necesario tener en cuenta toda esta serie de puntos en este estudio, en este aspecto que hay que tener en cuenta, por los cuales Dios se revela para nuevo nacimiento, precisamente porque el pecado, como se hace patente y se hace latente en la vida del ser humano, y como el pecado es infracción de la ley, nos deja ver y nos deja, escuche bien lo que estoy diciendo, nos deja ver y nos hace entender la necesidad que nosotros tenemos de que por medio de Cristo Jesús nosotros seamos redimidos, pero no solamente esto, sino que tengamos al Espíritu Santo de Dios morando, como le explica la Escritura, para que nosotros, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, podamos matar las obras de la carne y poder andar en santidad y servir a Dios. ¿Ok? No que vayamos a ser perfectos, pero sí que vayamos a ser maduros y podamos vivir un estilo de vida apartado del pecado totalmente, donde no significa que nosotros seamos perfectos en todas las decisiones que tomamos, en todo lo que hacemos, pero sí seamos muy maduros, hermanos. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Seamos bien maduros y tomemos decisiones aceptadas conforme a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Verdad? Ahora, tenemos que tener en cuenta que esta naturaleza de pecado sigue, porque una vez que tú te conviertes a Jesús, una vez que tú recibes a Jesús en tu corazón, esta naturaleza de pecado no es eliminada, no es borrada. Ahora, la morada del Espíritu Santo en la vida de nosotros es justificada y es entendida, porque, Dios no puede estar donde está el pecado, pero el Espíritu Santo hace morada permanente porque nosotros somos revestidos de Cristo, como dice la Escritura, porque nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo. Un bautismo en Cristo, ¿verdad? Por medio del nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo de nuestro interior corrieron ríos de agua viva y nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo, nos sumergimos en la sangre, fuimos bautizados en Cristo. Amén, que eso es lo que enseña la palabra en Romanos capítulo
6, si más no, porque a mí se me olvidan mucho los capítulos y los versículos. Bueno, cuando habla del bautismo en Cristo, ¿verdad? Ese pasaje es muy mal entendido. A veces muchas de las personas entienden y comprenden de que, de que el bautismo es una ceremonia representativa de muertos al pecado y estar vivos para Dios, ¿verdad? Pero cuando leen ese pasaje, en muchos de los casos es totalmente incierto todo lo que interpretan ahí. Entonces uno tiene que venir y poder explicar toda esta serie de cosas, ¿no? ¿Verdad? Aunque no es una doctrina medular que nos, en cierto sentido, ¿no? ¿Verdad? Hasta donde se pueda tocar, que no afecte tu salvación de la manera en la que tú creas, o sea, como fundamento desde el punto de vista desde la concepción o creo que actúa directamente en tu vida para salvación, ¿verdad? Y que Dios entiende y comprende que es el buen fundamento que tú necesitas para nuevo nacimiento, para ser ordenado para salvación, ¿no? ¿Verdad? Es necesario aclarar esto porque esto ayuda a que nosotros podamos tener comprensión de muchas de las cosas que están en la Escritura que hoy en día no se entienden. Y la realidad es esa. Porque a veces tenemos ciertas y determinadas doctrinas que tienen que ver con la soteriología y que en cierto sentido no las entendemos y comprendimos porque hay otras cosas que enseña la Biblia que no son totalmente medulares y que no son bien importantes desde el punto de vista salvífico, o sea, de nosotros tenerla en cierto sentido, para que me entiendan, como fundamento para que estemos creyendo de la manera adecuada desde el punto de vista salvífico, en lo que a salvación se refiere desde el punto de vista soteriológico, de la doctrina de la salvación en cuanto a gracia, redención y toda esta serie de cosas, y entonces están ahí y es necesario enseñarlas de la manera adecuada, hermano. Pues tome cartas en el asunto. La realidad es que Dios nos enseña en la palabra, o sea, el Espíritu Santo cuando inspira al apóstol Pablo dice que el pecado es infracción de la ley y que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Jesús, ¿no? ¿Verdad? Que la ley no puede vivificar, que la ley no te justifica, ¿no? ¿Verdad? Pero sí nos hace ver la condición en la que nos encontramos. Para nosotros, con un espíritu de mansedumbre, podamos aceptar el plan de redención entendiendo que la salvación no depende de nosotros, que no es por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, que no es por obras de la ley que nosotros hayamos hecho, que no es por buenas obras que nosotros hayamos hecho, sino por creer en Cristo Jesús. Porque vosotros sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Es lo que dice la palabra. Porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si crees que Jesucristo es el Señor y que el Padre lo resucitó entre los muertos, entonces serás salvo. Aquellos que le recibieron, creen en su nombre, dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y es la voluntad de Dios, o sea, y esto es de la voluntad de Dios. No es por voluntad de varón. Es la realidad. Tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para nosotros entender y comprender de que nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y que Dios, en su gracia soberana, lo preparó todo por medio de la redención que alcanzó en Cristo Jesús para que hoy sea manifestada a todos los seres humanos que deseen creer en Cristo Jesús. Amén. Para nuevo nacimiento, para que le pertenezcamos a Él, para que seamos hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Entonces, es necesario entender toda esta serie de cosas, hermano. ¿Por qué? Porque nos hace entender la incapacidad que nosotros tenemos de acercarnos a Dios y que necesitamos de un redentor, que necesitamos de un mediador. Entonces ahí es que nosotros, por medio de la obra que hace el Padre, nos guía, ojo con lo que estoy diciendo, nos atrae el término bíblico que es bien importante conocerlo, nos atrae hasta el Hijo, hasta la palabra de la cruz, hasta que quién es Cristo Jesús que nos vino a mostrar al Padre. Amén.
Y, o sea, tomando en cuenta todos los estudios anteriores que hemos hecho, cómo se nace de nuevo, cómo el Padre obra para salvación, toda esta serie de cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto es necesario entenderlo para que nosotros podamos llegar a entender y comprender de que el pecado es como una alarma que se activa en una conciencia en la que Dios está trabajando para hacernos entender la incapacidad que nosotros tenemos de acercarnos a Dios. Por eso la Escritura dice, porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos se desviaron a una. Veneno de aspi hay bajo su lengua. En fin, nadie quiere buscar a Dios. No hay quien haga lo bueno. Y es la realidad. Esa es la condición en la que se encuentra el ser humano. Ahora, esto nos, por medio de la obra que hace el Espíritu Santo, por medio de la obra del Padre, esto nos ayuda, escuchen bien lo que estoy diciendo, nos ayuda nos ayuda a entender la necesidad que nosotros tenemos de Dios, ¿verdad? Entonces, esa necesidad que nosotros tenemos de Dios, nosotros la encontramos y la entendemos y la comprendemos cuando leemos la ley de Dios, cuando leemos lo que Dios demanda de nosotros. Y cuando leemos también de que nosotros no podemos ser justificados, que el hombre está totalmente incapacitado para poder cumplir con la ley de la perfección como hizo Cristo. ¿Puede el hombre ser justificado por la ley? Es imposible, por la naturaleza de pecado que hay en el hombre. Ahora, si el hombre tuviera esa capacidad, bueno, pero es que no la tiene. Y la Biblia declara contundentemente, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Además, la naturaleza de pecado que hay en el creyente, eso nos incapacita totalmente para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Solamente por medio del lavamiento, para que entiendan por qué es necesario el lavamiento. Por el lavamiento, para que el Espíritu Santo venga a ser morada, nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, y no solamente esto. Hubo un nuevo nacimiento y fuimos nuevas criaturas. Bueno, yo fui nueva criatura, ya no soy nueva criatura, porque cuando tú eres nueva criatura, tú estás comenzando a tus primeros pasos, pero fui nueva criatura y empecé a crecer. Y empecé a desarrollarme los caminos de Dios, a entender y a comprender cómo debía conducirme en la casa de Dios y cómo debía Dios obrar en mi vida para organizar mi vida y para morada del Espíritu. O sea, cómo debía haber un proceso de santificación para que el Espíritu de Dios morara en mí, para morada del Espíritu, como dice la Escritura. Ahora, una cosa... Ojo con lo que estoy diciendo ahora, porque estoy hablando de la morada del Espíritu. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo mora en ti. Ojo, ahí la palabra morada no es la más adecuada, porque entonces tendemos a confundir. Amén, porque la Biblia dice que debemos ser santificados en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pero para morada del Espíritu, pero realmente ahí no es morada, la realidad. Amén. Porque nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo porta la sangre de Cristo. Entonces el Espíritu Santo que habita en nosotros estamos revestidos de Cristo. Entonces no tiene nada que ver absolutamente con eso, sino se refiere a la manifestación de los dones de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida, de la capacidad que Dios nos ha dado para nosotros afectar el reino de las tinieblas, para nosotros conducirnos de la manera adecuada. Amén. Y todo lo que nosotros podemos desenvolver en la obra del ministerio por medio de la ayuda de nuestro Señor. Ahora, tenemos que tener en cuenta esta serie de puntos que son necesarios para entender por qué el pecado es una de las doctrinas, o sea, la martología en este caso, es una de las enseñanzas teológicas que nos ayudan a entender y comprender cómo es que nosotros podemos concebir cómo Dios se revela para nuevo nacimiento por medio de esta doctrina
de estas enseñanzas teológicas, ¿verdad? Pues esto nos lleva hacia Jesús, nos lleva hacia la cruz, nos lleva a entender y a comprender las doctrinas de la gracia y de la redención. Y concebimos el mensaje de salvación de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque el ser humano está afectado en todo su ser por espíritu, alma y cuerpo por el pecado. Es uno de los puntos teológicos a tener en cuenta. Amén. Esto se llama depravación total. Ahora, no podemos concebir de que si el ser humano está en esa condición, no podemos entender y comprender, porque dice que no hay quien busque a Dios. Y si la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no podemos entender y comprender de que el ser humano por sí mismo tiene la capacidad de buscar a Dios. Es absolutamente incierto, precisamente porque es la obra de la gracia de Dios en nuestra vida, por medio de la obra de, o sea, por medio de lo que hace el Padre y por medio de lo que hace el Espíritu Santo para traernos al Hijo, ¿verdad? Es incapacidad total, porque si tú te acercas por medio de tu mano proceder a la iglesia y no hay un trato de Dios, pues no hay una genuina conversión. No hay una genuina conversión. No hay un genuino arrepentimiento, porque la obra de arrepentimiento es interna. Cambio de actitud, de modo de pensar y de modo de vivir. Y no hay una transformación. Eso solamente lo produce el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener todos estos aspectos en cuenta precisamente para que no podamos abrazar ni el arminianismo, ni el pelagianismo, ni el semipelagianismo, que son doctrinas que vamos puntos de vista teológicos que han sobresalido a lo largo de la historia, mayormente estos, ¿no? ¿Verdad? Porque bueno, los otros quedaron descartados en concilios y bueno, en cierto sentido estos son los que más, aunque el arrianismo cogió bastante auge en los primeros siglos, y aunque en el credo de Nicea, en el concilio de Nicea se trató con este tema, ¿no? ¿Verdad? Esto trajo como consecuencia de que después, posteriormente, cierto determinado tiempo de la era de la iglesia volviera a tomar auge y al punto tal de que fue una de las luchas contra las herejías de ese tiempo, que la tarea, o sea, que fue tarea fundamental de la iglesia y donde se tuvieron que levantar muy buenos teólogos, obispos que tuvieron que atacar. Uno de ellos, San Ireneo de Lyon, tuvo que luchar con muchas herejías y fue uno de los hombres que Dios usó contra el arrianismo. Bueno, pues, hermano, esto hablando desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Verdad? De lo que sucedió en cierto momento en la iglesia. Tenemos que tener en cuenta todo esto precisamente porque esta doctrina, a ver cómo se lo explico. Así, porque esto se entiende, ¿no? Estas enseñanzas de la teología, como es la martiología, ¿verdad? Todo referente con respecto al tema de la teología del pecado, nos hace ver y nos hace entender que es un aspecto bien necesario y es una de las doctrinas totalmente tangenciales y necesarias que nos ayudan y una de las cosas que Dios usa para revelarse para el nuevo nacimiento. Ahora, escuchen bien, desde un punto de vista lógico vamos a analizar ciertos determinados aspectos que ontológicos, desde el punto de vista de creación, de cómo concibió en una coherencia, en un pensamiento racional, lógico, cómo Dios concibió el ser en su mente, cuando Dios diseñó al ser humano, para que el ser humano viviera en paz, viviera en armonía, viviera en amor, viviera lejos de la maldad, apartado de la maldad, vivieran para servirse los unos a los otros, para procrearse, para que la familia y para que ellos pudieran, la familia fuera de gran bendición y para que ellos pudieran tener comunión con Dios. Pero el pecado trajo como consecuencia que todo esto no pudiera ser así. Entonces, Dios concibe en su mente
esto. Crea el ser humano así. El ser humano toma decisiones porque la realidad es que Dios es un Dios de amor, y cuando concibe en su mente ese diseño desde el punto de vista ontológico del ser humano, él entiende que debe crear un agente libre moral porque realmente Dios es amor y Dios tuvo que ser el ser humano así. Porque no creó Dios a un robot, sino que creó a un ser que ama, o sea, que creó a un ser para que ese ser tomara decisiones en amar a Dios, en obedecer a Dios o en desobedecer a Dios, e incluso odiar a Dios, porque hay gente que hoy en día odian a Dios. Tremendo, pero es así. Entonces, ¿cómo podemos odiar a un ser tan bueno? Es absurdo, pero hoy en día sucede. O sea, la realidad es que me he encontrado con seres que conciben la vida en un momento muy específico y creen que la religión puede manipularlos a punto tal de que le cogen odio al Dios de la Biblia, cuando la Biblia dice que Dios es amor. O sea, ¿cómo tú le puedes coger odio a un Dios que es amor? Y cuando lees lo que significa ese amor, entonces no se entiende, pero bueno, ahí están ese tipo de personas. La realidad es que cuando leemos lo que dice la carta a Corintios, capítulo 13, la Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no se goza en la justicia, no se goza en la verdad, no hace nada indebido, no guarda rencor, no busca lo suyo. Y cuando leemos lo que dice la Biblia acerca de los frutos que produce el Espíritu, o de las características del fruto que produce el Espíritu en nosotros, hablando de los frutos espirituales, dice que el fruto del Espíritu, que el Espíritu de Dios produce en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Imagínense ustedes, hermano. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. La realidad es que eso es lo que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, Dios es así. Ojo, porque el Espíritu Santo no da fruto. El Espíritu Santo fue así y será así siempre. Dios nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces, esto nos deja ver de que el pecado no cabe ni en la mente de Dios, ni cabe en el plan de Dios, ni es el deseo de la voluntad de Dios. Es todo lo que Dios aborrece, es totalmente contrario a todo lo que Dios es, desde un punto de vista ontológico, desde un punto de vista teológico y desde un punto de vista lógico y en todos los ógicos, para que entiendan. Entonces, si Dios cuando concibe, o sea, cuando la sabiduría concibe en el diseño del ser humano, o sea, este diseño coherente, racional, lógico, concibe desde un punto de vista ontológico, concibe al ser humano para, o sea, en su diseño, para crear al ser humano, vemos que el plan de Dios nunca fue pecado, aunque sabía que el ser humano iba a tomar sus propias decisiones y que esto iba a traer como consecuencia que ellos iban a conocer el pecado, iban a tener conocimiento del bien y del mal, y que iban a ser igual que Dios, pero separados de Dios, porque Dios, por la incapacidad que hay en el ser humano, Dios no puede estar donde está el pecado, y esto trajo como consecuencia la muerte espiritual, que es separación de Dios. Ahora, antes el ser humano vivía separado de Dios, antes de Adán pecar, no, el ser humano vivía en comunión estrecha y total con Dios, precisamente porque esa naturaleza de pecado no estaba. No habían infringido, en este caso, porque la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley, ellos no infringieron ese mandamiento. Y posteriormente, porque hay algunos que dicen que en esa época prelaxaria, antes de pecar, y posteriormente la época poslapsaria, después del pecado, esto
alejó al ser humano de Dios, separó al ser humano de Dios, ¿verdad? Ahora, como esto nunca fue y como no es lógico, esto nos deja ver que el pecado realmente no tiene sentido. Ojo con lo que estoy diciendo. No tiene sentido en la vida del ser humano. La maldad no tiene sentido en la vida del ser humano. La gente siempre ha dicho, porque el mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo. Esa es la concepción, ese es el concepto, ese es el refrán, ese es el dicho, y eso es lo que ha abrazado la ideología de un ser humano en un pensamiento común o porque simplemente lo oye y lo repite. Esa es la realidad de hoy en día, pero realmente no es así. Cuando tú te pones a analizar, tú te das cuenta de que la maldad no tiene sentido en una sociedad, porque la maldad, y cuando el ser humano, o sea, cuando Dios cuando Dios crea al ser humano y crea la creación, Dios crea con ojo con lo que estoy diciendo, Dios crea eh, Dios crea todas las cosas con con un motivo de que las cosas pudieran dejar de existir. O sea, en este caso, la llamada entropía. Ojo con lo que estoy diciendo. Dios creó el ser humano desde un punto de vista entrópico, donde su naturaleza, la naturaleza, en este caso carnal del ser humano, esta materia orgánica, pudiera en un momento muy determinado desaparecer. Cuando Dios crea al ser humano, Dios crea a Adán a su imagen y semejanza, pero el ser humano era carnal, era terrenal. Ojo con lo que estoy diciendo, hermano. Escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿Podía existir algo que pudiera hacerle daño al ser humano? Pues sí. Ojo. Ahora, lo que hubiera sucedido si el ser humano tomaba del árbol del árbol de la vida que había en el huerto, no sé, la Biblia hace silencio ahí. Ojo con lo que estoy diciendo. La Biblia hace silencio ahí. Pero la realidad es que es necesaria la muerte del ser humano para que pueda haber salvación. Explico. Porque el ser humano carnal, ojo con lo que estoy diciendo, a pesar de que está revestido, escúchame, y ha sido lavado con la sangre del Cordero, esa naturaleza aún sigue ahí. Que nosotros estamos revestidos de Cristo para morada del Espíritu, aún así, esa naturaleza carnal sigue ahí en nuestros miembros. Porque no hay una transformación del cuerpo de una manera glorificada hasta el día de la redención de la posesión adquirida, cuando tomemos lugar para consumar nuestra herencia en el cielo. Ojo con lo que estoy diciendo. Entonces, si ustedes analizan todo lo que yo estoy diciendo, si ustedes analizan todo lo que estoy diciendo, el ser humano como no hereda corrupción, o sea, como el ser humano, perdón, como el reino de los cielos no hereda corrupción, a pesar de que el ser humano ha sido regenerado, está en un proceso de regeneración, aunque el ser humano haya nacido no, aunque nosotros muere el Espíritu Santo de Dios, que es la jarra de nuestra herencia, hasta el día de la redención de la posesión adquirida, aunque existan toda esta serie de promesas que nos han abrazado a nosotros los que hemos nacido, no, a nosotros los que somos coherederos y herederos juntamente con Cristo Jesús, la realidad es que esa naturaleza está ahí. ¿Y cómo podemos nosotros heredar el reino de Dios si el reino de Dios no hereda corrupción? Pues por medio de la muerte. Porque incluso, ojo con lo que estoy diciendo, en el arrebatamiento, aquellos que han quedado, ojo, miren lo que voy a decir ahora. Aquellos que han quedado, que serán arrebatados primero los que han quedado, después nosotros los que hemos muerto en el Señor, seremos arrebatados. Nosotros en este caso, si nosotros morimos, pero bueno, si nosotros somos arrebatados, ojo con lo que estoy diciendo, porque quedamos, explico, no nos vamos a enredar. Primero los que murieron en Cristo, después los que hayamos quedado, en este caso los que estemos viviendo en esa generación. Amén. Nosotros seremos arrebatados. Todos, ojo con lo que voy a decir, toditos,
van a morir. Tú vas a decir, ¿cómo fue? Una cosa es morir y tú ves muerte y otra cosa es morir y no ves muerte. Ahora tú vas a decir, ¿qué? O sea, que los que han quedado, pero si la Biblia dice que serán transformados en esa transformación, en ese momento de transformación, esa persona muere. Pero va a ser una cosa rápida. Para que entonces nosotros adoptemos, o sea, tengamos un cuerpo glorificado. Ojo con lo que estoy diciendo. Por eso, porque la Biblia dice que está estipulado para los hombres que mueran una sola vez, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué juicio? ¿El juicio de qué? ¿El juicio de qué? Porque o sea, nos trae esta interrogante a la mente. ¿El juicio de qué? La gente, no, el juicio del Bima del Bema o el juicio del Gran Trono Blanco. No, no, no. Juicio de justificación para morada de esa persona que murió. Ojo con lo que estoy diciendo. Para morada de la persona. O sea, si fue justificado por la fe o no fue justificado por la fe. Juicio de justificación o de condenación. A eso se refiere. Porque la segunda muerte ya tiene que ver con la total separación de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Están escuchando? No tiene nada que ver absolutamente ni con el juicio del Bima del Bema ni con el juicio del Gran Trono Blanco para aquellos que se perdieron. Sino es un juicio para justificación o para condenación. Usted va para el infierno o usted va para el cielo. A ese juicio se refiere. Entonces, ¿esto por qué? Por eso precisamente Dios sacó al ser humano del jardín del Edén. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Para qué? Para que no tomara del árbol de la vida y viviera para siempre con esa naturaleza de pecado. Imagínense ustedes. Entonces, si eso sucedía, Dios tenía que exterminar al ser humano. Porque el amor no se usa en la justicia, se usa en la verdad. Y Dios es amor. Entonces, Dios, la única forma en la que podía, escúchenme, en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Ojo con lo que estoy diciendo. En todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque la muerte no iba a existir. Entonces, Dios tenía que exterminar todo en el ser humano. Tenía que exterminar el espíritu de esa persona, tenía que exterminar el alma de esa persona y tenía que exterminar el cuerpo de esa persona. Y volver a crear el ser humano, sí, bueno. Estoy hablando, hermano, viéndolo desde un punto de vista de lo que iba a suceder si el ser humano no moría. Porque el reino de Dios no hereda corrupción. Entonces, volviendo a retomar lo que estábamos hablando, de que es ilógico todo lo referente a la existencia del mal, ¿no? ¿Verdad? Y para entrar en detalles y en este tema, vamos a hablar de dónde tuvo origen la maldad. La maldad tuvo origen en un ser llamado Lucero de la mañana. Fue un querubín perfecto, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, como dice la Biblia, que Dios creó, pero a causa de una serie de contrataciones que le hacían a él, a causa de su hermosura y de su esplendor, y a causa de ciertas y determinadas cosas, de determinadas características que habían en él, esto trajo como consecuencia que él se enorgulleciera y deseara sentarse a los lados del norte, como hizo la Biblia, y ser semejante a Dios, porque igual nunca iba a poder hacer. ¿De qué nos habla esta historia? Y de qué nos habla acerca, la Biblia, de qué nos habla acerca de este ser que ha traído tanto mal a la humanidad? Pues hace referencia a este ser como el primer ser donde salió la maldad, y ser que también ha traído como consecuencia, porque el ser humano tomó decisiones, es real, normal, como dice la Biblia, que Dios le dio mandamiento a Adán: el día que tomares del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y la Biblia recoge de que Eva, cuando es tentada por la serpiente, dice: no podemos tocarlo ni comerlo.
¿no? ¿Verdad? Entonces, esto sucede por causa de la desobediencia. Pero ¿quién fue el tentador? El tentador fue Satanás. Entonces, el origen del pecado, de la maldad, se encuentra en lucero de la mañana. Posteriormente, las tres partes de los ángeles del cielo, ellos, por el juicio de Dios, dice que sacó fuego en medio de ellos y que ellos tuvieron, por mandato de Dios, ellos tuvieron que fueron echados de los cielos y posteriormente, después de que Dios crea este hábitat para el ser humano, Él viene y tienta a Eva y se hace con el gobierno de este mundo, precisamente, que ha sido entregado en sus manos porque la desobediencia de Adán o el pecado trajo como consecuencia de que el hombre perdiera su posición, porque Dios le dijo: llenar la tierra y sojuzgarla, ¿no, verdad? Entonces, ha sido entregado en sus manos porque él tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo, por causa de ¿qué? Del pecado. Ahora, tenemos que entender que el origen del pecado y como primer ser, quien donde tuvo origen el pecado fue en lucero de la mañana. Querubín grande, protector, dice la Biblia, tenía muchas contrataciones, era muy solicitado, era un tipo de ser, según lo recoge la Biblia, de los seres angelicales, por decirlo así de alguna manera, porque el querubín ya no es un ángel. El querubín es un ser alado dentro de las creaciones que Dios hizo de seres en el mundo espiritual. Es un tipo de ser. Los ángeles, como lo recoge la Biblia, la palabra querubín no tiene nada que ver con la palabra malak en el hebreo, que significa ángel, mensajero. Y tenemos que tener en cuenta estos términos para ser bien exegéticos y poner todo en tela de juicio conforme a lo que enseña la Escritura, ¿no, verdad? Ahora, tenemos que entender de que el origen de la maldad fue en este ser. Ahora, cuando Dios crea al ser humano, le da mandamiento al ser humano, precisamente previendo en su prognosis y en su conocimiento anticipado de que Satanás fuera a ser de las suyas, ¿no, verdad? Porque él ya había arrastrado a las tres partes de los ángeles del cielo, pero ahora también quería embaucar a la humanidad. Y Dios, previendo esto, le dio mandamiento a Adán y le dijo: no tomarás del árbol del conocimiento del bien y el mal que está en medio del huerto del Edén, porque el día que de él comieres, o sea, tomares de él, ciertamente morirás. Amén. Cuando habla de morir, habla de la separación espiritual que puede haber del ser humano con Dios. Y esto trajo como consecuencia que, una vez desobedeciendo Eva, desobedeciendo a Adán, el pecado entrara al mundo y todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Ahora, esa naturaleza está en nuestro ser, esa corrupción está en nuestro ser. O sea, nosotros tenemos la incapacidad de vivir ajustándonos a la voluntad de Dios, precisamente porque en nosotros está esa corrupción, esa depravación de constantemente estar haciendo lo que a Dios no le agrada. Está ahí. Ahora, el pecado, cuando uno no nace con culpa, uno nace con esa naturaleza caída, pecaminosa, que nos inclina a cometer ciertos y determinados pecados conforme al concepto o a lo que la Biblia nos enseña acerca del pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no, verdad? Entonces, la Biblia enseña de que de los niños, de los tales, es el reino de los cielos. Ahora, hay que evaluar ciertas y determinadas cosas porque el uso de razón en la vida de un infante se desarrolla a punto tal de que ya tiene la suficiente madurez para tomar decisiones propias y para también
para que también se pueda ver en ellos si ellos tienen culpa y si han errado al blanco, ¿no? ¿Verdad? Eso es parte del crecimiento, parte de su formación, parte del aprendizaje, del discernir y entender y comprender el ser humano qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahora, esto, o sea, sabemos que también el pecado es infracción de la ley. Esto está intrínsecamente desde el punto de vista ontológico y desde el punto de vista psicosomático también en el ser, en nuestro ser. Porque nosotros entendemos y comprendemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y no hay necesidad de entender de que hay un mandamiento en la Biblia de que habla de que debemos amar al prójimo, de que está mal hacerle daño a los semejantes, porque el ser humano entiende y comprende que está mal hacerle mal a sus semejantes, ¿no? ¿Verdad? Eso lo entiende el ser humano. Para eso realmente no hay necesidad de que tú debas, o sea, eso se aprende y se entiende y se comprende a lo largo de tu crecimiento, en el entorno de crianza, donde tú te crías, que tú entiendes y comprendes que hacerle daño a los demás no está bien, ¿no es verdad? Ahora, esto nos deja ver y nos arroja luz para nosotros entender y comprender de que realmente el pecado no tiene sentido en una sociedad, en una comunidad, porque Dios dijo, fructifica, multiplícate, llena la tierra y sojúcala. Jamás, escuchen bien lo que estoy diciendo, jamás iba a tener sentido el pecado en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, con esa naturaleza de pecado, tiende a destruir a sus semejantes, tiende a hacerle mal a sus semejantes. ¿Por qué existimos? Si todo parte de un diseño bien elaborado, o sea, nuestro ser, nuestro cuerpo, hablando desde el punto de vista orgánico, no vamos a hablar del espíritu ni del alma, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hablar de nuestro ser orgánico, o sea, de una de las partes que componen el ser humano, como es el cuerpo carnal, ¿no? ¿Verdad? Nuestra materia orgánica. Es un diseño bien elaborado, bien pensado, bien coherente, con características entrópicas, con características donde tú entiendes que todo el diseño de la creación y el diseño del ser humano responde a una lógica y a un entendimiento y a una capacidad sobrenatural que nos deja ver y entender la realidad, o sea, comprendiendo de que detrás de todo hay un diseño y de que detrás de todo se concibieron ideas, se concibió un plan, un proyecto bien elaborado, hermano, inteligentísimo. Entonces, no podemos obviar porque imagínense ustedes cuánto no se mete un médico, o vamos a ponerlo así para que ustedes me entiendan, cuántos años de estudio no se mete un médico o no se mete alguien que estudia la medicina para especializarse en un área, porque sabemos que existe la medicina general integral, estamos claros que hay muchos doctores que les gusta esa rama, pero ¿cuántos años de estudio no se mete para hacerse especialista en un área? Y esa área es bien compleja a la hora de hacer una diagnosis, de dar un diagnóstico, de analizar qué es lo que puede estar sucediendo en el cuerpo de esa persona cuando una persona se enferma. Entonces tú te das cuenta que ese diseño para nada es, o sea, es totalmente absurdo desde el punto de vista genético entender, y tengo que hacer todas estas aclaraciones, hermano, desde el punto de vista genético, entender de que todo fue el resultado de una casualidad y no de una causalidad, ¿no? ¿Verdad? Porque si analizamos ciertas y determinadas cosas, no tenemos que entender de que la genética y nuestra información genética nos dice claramente de que es imposible
de que el ser humano haya evolucionado según lo plantea la teoría darwinista. Cuando hablamos de la selección natural, cuando hablamos de ese proceso evolutivo del Australopithecus, del Homo habilis, del Homo erectus, del Neandertal, en fin, de todos estos eslabones de la cadena evolutiva. Es absurdo totalmente. Entonces tenemos que entender que el diseño fue inteligente, es bien coherente, responde lógicamente a todo el entorno de la creación, a todo lo que hoy en día existe. De hecho, Dios crea al ser humano del polvo de la tierra, es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuáles son los minerales que más tú te vas a encontrar en el cuerpo del ser humano? Increíble, los que están en la tierra. De hecho, las medicinas que hoy en día se hacen para cubrir ciertas afecciones, para poder sanar al cuerpo del ser humano en aras del desarrollo farmacéutico, para que el ser humano pueda tener cómo resolver cuando tiene ciertas enfermedades, y se hacen estos estudios y se crean ciertas y determinadas, se lo voy a hablar de la manera más sencilla posible, hermano, ciertos fármacos que cubre una afección determinada para que esa persona pueda cubrir esa necesidad que tiene en su cuerpo y esa persona pueda sanar. Amén. Y se hacen en todas, escuchen bien, en todas las áreas de la medicina se construyen fármacos para, de una manera u otra, erradicar ciertos y determinados problemas de salud, ¿no verdad? Y se hacen fármacos sintéticos para lograr. Ahora, ¿de dónde viene? O sea, ¿y cuál es la primera medicina que existe? Es la medicina verde. Amén. Todos esos nutrientes, todos esos minerales, todo eso sale de la tierra, ¿verdad? Que después el ser humano hace fármacos sintéticos, pero tomando en cuenta que cierta porción y que cierta cantidad para elaborar un fármaco sintético necesita una cierta píldora o una cierta pastilla para que esa persona pueda recurrir a este fármaco y pueda mejorar su salud. Bueno, pues hermano, pero realmente tenemos que entender de que de ahí. Entonces, todo es un diseño coherente, todo es un diseño lógico, todo es un diseño racional, donde debemos entender y comprender de que realmente Dios está detrás de todo esto, ¿no verdad? De que hay una mente totalmente muy superior a la nuestra, en la que esa mente ideó una realidad tangible, tan bien diseñada y tan bien elaborada y tan coherente, a punto tal de que hoy en día nosotros, que somos creados a su imagen y semejanza y que fuimos creados con intelecto y con inteligencia, nosotros podamos entender a la hora de tomar ciertas y determinadas decisiones, por lo que nos afecta o por lo que nos ayuda a progresar o por lo que nos ayuda a desarrollarnos. Ya hablando desde el punto de vista psicosomático, desde el punto de vista martiológico, el entender de que realmente la maldad no tiene sentido en una comunidad o en una sociedad donde tú vives con tus semejantes, hermano. Entonces, esto nos hace ver y nos hace entender de que necesitamos una vez, o sea, de que la teología es tan efectiva a la hora de nosotros comprender y entender desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista filosófico y también desde un punto de vista teológico, de que la palabra de Dios no tiene, por decirlo así de alguna manera, tiene un sentido tremendo desde todos los puntos de vista. Ahora, para el ser humano común, realmente las cosas de Dios son locura, hermano, es lo que dice la Biblia. ¿Cómo va a creer en un Dios que resucitó entre los muertos, por ejemplo? En este caso, de que un ser resucitó entre los muertos. Para el ser humano común no es. Pero cuando tú haces un análisis de todas las cosas que hemos venido hablando
y entiendes que detrás de todo esto hay un diseño inteligente, de que detrás de todo esto Dios está ahí, Dios estuvo elaborando y creando, tú te das cuenta de que la resurrección no debe ser un motivo de preocupación a la hora de tú analizar ciertos determinados aspectos que te pueden llevar a entender de que realmente el Dios de la Biblia es real. ¿Cuántas personas hoy en día, y no me quiero salir del tema, hermano, pero por poner un ejemplo, cuántas personas hoy en día no han resucitado? Y tú dices, wow, ¿y aquí qué pasó? Y la ciencia no da un dictamen o no da una explicación, no entienden, no comprenden, porque realmente hasta ahí no llega su conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente detrás de todo el diseño coherente, el diseño de la creación, hay un ser divino, hay un ser inteligente, hay una inteligencia superior, una inteligencia de una infinita comprensión y un infinito entendimiento, de una infinita inteligencia, donde ese ser, o sea, donde en ese ser tú vas a encontrar y entender de que no hay nada imposible a la hora de diseñar, de crear, de analizar, de entender, de comprender. O sea, imagínense ustedes, es Dios, hermano. Entonces, una de las cosas que nos hace entender y una de las teologías o de los puntos teológicos que nos hace comprender de que realmente Dios es real, por los cuales Dios se revela para nuevo nacimiento, es la martiología, el estudio tratado del pecado. Amén. Eso es lo que significa martiología. Tenemos que entender esto. Ahora, cuando estudiamos la ley de Dios, la cual es nuestro ayo para llevarnos a Jesús, entendemos y comprendemos claramente de que la misma ley expresa el carácter de Dios. Habla de la santidad de Dios, porque el mandamiento es santo, puro y justo. Amén. Habla de la necesidad que tenemos de Dios, de ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Habla de que verdaderamente lo único que tiene sentido en una comunidad donde seres semejantes a ti, o sea, el diseño, si vamos a elaborar una especie de ideología, por ponerlo así de alguna manera, vamos a suponer que tú te encuentras todos los mandamientos que hay en la Torá escrito por ahí en otro lugar, pero tú no sabes que ni es de la Biblia. Y tú vives apartado en una isla por allá y tú dices, bueno, ¿qué ideo yo para que una sociedad, pueda haber equidad, pueda haber buen juicio, pueda haber desarrollo sostenible, pueda haber? Hermano, pues simplemente que tú debes ajustarte a lo que enseña la ley de Dios. Es claro. Ama al prójimo como a ti mismo. Después, posteriormente, Jesús dijo, dio mandamiento, no, ama a tu enemigo. Jesús dio mandamiento y dijo, otro nuevo mandamiento os doy, amaos los unos a los otros. De estos dos mandamientos se resume la ley y los profetas. Amarás a Dios con toda la fuerza de tu mente, de tu alma y de tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. Ama, ayuda a tu semejante. Bendice a tu semejante. Cuida de no hacerle mal a tu semejante, porque no hay necesidad tampoco de hacerle daño a tu semejante. Amén. Entonces, la maldad no tiene sentido, hermano. Y es una de las evidencias claras que nos hace entender y comprender de que verdaderamente no es con el yin y no es como te lo expresan otras religiones como el yin y el yang. No tiene sentido la maldad. Amén. O sea, Dios creó al ser humano escuchen bien, con la capacidad de reproducirse, fructificar y multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Pero creó a Adán sin que Adán tuviera conocimiento del bien y del mal. Dios no puso el pecado en el ser humano. El ser humano, por causa de su desobediencia,
abrazó el pecado y hoy en día todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ese fue el diseño divino y la desobediencia trajo como consecuencia todo lo que hoy en día vemos, ¿no es verdad? Entonces, tiene sentido y coherencia lo que estoy diciendo, de tal modo en que Dios se pueda revelar por medio de estas enseñanzas teológicas con respecto a la martirología. Pues sí tiene sentido, hermano. Esa es la realidad. Bueno, pues sin más, este es uno de los estudios que quería hacer, porque realmente pienso que la martirología es como un haz de luz que nos deja ver verdaderamente cómo Dios puede revelarse por medio de estas enseñanzas o sea, la cual alberga la escritura y haciendo, porque estoy siendo, déjenme decirle que estoy siendo bien, estoy haciendo una especie de resumen, porque realmente cuando vamos a hablar de amartiología tenemos que profundizar muchísimo, ¿no verdad? Desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista psicosomático, desde un punto de vista bien, o sea, hablando de muchos puntos que se encuentran dentro de la teología, de la amartiología. Entonces, imagínense ustedes, esto es como un breve resumen para nosotros poder analizar, y no solamente analizar, que ustedes puedan entender ciertas determinadas cosas que están en la escritura, que son necesarias comprenderlas para que vean cómo Dios obra para nuevo nacimiento por medio de estos aspectos a tener en cuenta. Dios me lo bendiga y que la paz del Señor sea con vosotros. Recuerden que yo voy a seguir subiendo estudios. Vean todos los estudios, mano. Mira, yo le voy a decir algo. Yo no quiero ni que usted me dé like, yo no quiero, mira, ni que, como si no quiere comentar. Yo lo que necesito es que vea, que reproduzca, hermano, eso. Que usted vea eso, hermano. Yo quiero que cuando yo entre, esa va a ser mi felicidad, que cuando yo entre a mi canal de YouTube hayan 500 visualizaciones. Pero de las buenas, no de las que un minutico, no. Sino que usted vea todas estas cosas. Porque escúchenme, cada estudio contribuye a que tú puedas entender y profundizar aún más. Aunque tú digas, pero es que a todo esto me lo sé. Hay cosas que yo digo en predicas que aparecen ahí y que aparentemente no son tan importantes y son muy importantes, importantísimas. Por eso les digo, hermano. Recuerden que ustedes tienen que, a la luz de la escritura, usted debe tomar la Biblia y ver si lo que se está enseñando también es de parte de Dios. Yo se lo digo porque yo trato de hacerte los estudios a detalle, sin que se me pase nada. Pero a mí se me puede pasar algo. Y puede haber algo que no esté bien. Indague, busque, escudriñe, hermano. Busque y escudriñe. Yo sé lo que le estoy diciendo. Bien, para que usted entienda de que la palabra de Dios es vía y eficaz. Y es más cortante que espada de dos filos. Y penetra. Y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Ya ustedes saben ese pasaje. Pues sin más, perdón. Dios me lo bendiga y que la paz del Señor sea con vosotros. Oren por mí. Si quieren ayudarme con una ayuda financiera, como lo he dicho en otras ocasiones, aquí estoy. Yo abrí un canal de YouTube, pero mi interés es que usted reproduzca esto. Que usted reproduzca esto, que usted vea esto, que usted comprenda esto, que usted digiera esto. Amén. Hay que luchar. Yo quiero luchar contra aquellos que están haciendo mercadería de la fe, porque a veces usan tu contenido o el contenido de otras personas para hacerse ellos de muchos likes, de muchas visualizaciones. A ellos no les interesa si tú aprendes o no aprendes, si tú estás bien o no estás bien. A ellos lo que les interesa es llenarse el bolsillo de dinero. Hermano, busque. Porque a veces digo, a mí no me interesan los likes, pero es que cuando tú me reproduces a mí, cuando tú le das like a mi contenido, entonces eso evita que otras personas se puedan adueñar de ese contenido. Entonces, tenemos que entender esto, hermano. Hay cosas que usted, porque Dios así lo quiso. Dios me bendijo a mí personalmente y es de gran bendición para usted y es de edificación para usted, hermano. Tome eso, pero recuerde que yo
Una, tengo que vivir del evangelio, puedo vivir del evangelio. Y otra también, porque hay que ser justo, y otra también es que usted debe ser copartícipe de toda cosa buena que lo instruye, hermano. Piensen lo que le estoy diciendo. Amén. Dios me lo bendiga, que la paz del Señor sea con vosotros. Nada, feliz, muy contento. Esperemos que este canal coja auge. Yo sé que lo voy a tomar. Es muy reciente, ¿no? Lo he creado hace muy poco tiempo y pienso que necesita pasar bastante tiempo. Pues nada, Dios los bendiga y recuerden, oren por mí. Oren por mí. Todos nosotros, todos los que ministramos la palabra, todos los que enseñamos la escritura, necesitamos que se ore por nosotros, ¿no? ¿Verdad? El apóstol Pablo a muchas de las ocasiones insistía para que oraran por él. Bueno, pues sin más, aquí estamos. Ya ustedes saben.